qué dar un curso sobre las mujeres que participaron en un proceso como la Revolución Rusa ahora, un siglo después? La Revolución Rusa, compañeros y compañeras, fue un suceso que tuvo lugar en 1917, más o menos al mismo tiempo que aquí tenía lugar la Revolución Mexicana, y sin embargo dio un resultado muy diferente, como ustedes seguramente saben, ¿no? Y la principal, para resumir por qué fue tan diferente este resultado, digamos que en Rusia, tanto en Rusia como en México se trataba, un pueblo entero se levantó por lograr la democracia, por lograr que el pueblo mismo pudiera incidir en los destinos de su país. Pero ocurre que en México se llegó a una forma de democracia convencional en Occidente, que es en la que gozamos hasta la fecha, en la que cada 3 o cada 4 años podemos elegir al gobierno que nos va a administrar. Y el resto del tiempo, la gente normal, los que no somos políticos profesionales, desaparecemos de la política, nos callamos. Y volvemos a aparecer, volvemos a interesarnos en política 6 años después, cuando empiezan otra vez las campañas. En Rusia, en cambio, se estableció un tipo de democracia diferente, una democracia de los y las trabajadores. ¿Qué significa esto? Sobre todo que los trabajadores atomizados sabían que no tenían demasiado voz en una democracia como la mexicana, en una democracia capitalista como la mexicana, a menos que estemos organizados. Entonces, en Rusia se estableció el poder de la democracia de los trabajadores y las trabajadoras mediante consejos obreros o soviets. ¿Qué significa esto? Que la gente seguía organizada todo permanentemente, eligiendo permanentemente delegados y delegadas y gobernando directamente. Y esto hacía que el gobierno defendía, el Estado defendía unas relaciones de propiedad fundamentalmente distintas a las que existen en el mundo capitalista, donde los grandes medios de producción, las fábricas, el campo, eran de propiedad colectiva. Decía Carlos Marx que una manera de medir qué tan avanzada es una sociedad es medir, o qué tan igualitaria es una sociedad socialmente, es medir qué tan igualitaria es la relación entre los sexos en esa sociedad. Y tomándole la palabra, podemos ver qué pasó en la Rusia soviética en 1917. Para empezar, fue el primer país donde las mujeres no solo tuvieron derecho al voto, tenían derecho al voto en los soviets, pero sobre todo, inmediatamente se integraron al gobierno, al primer gobierno soviético. Una mujer, miembro del partido bolchevique, llamada Alexandra Kollontai, fue la primera comisaria del pueblo de bienestar social, miembro del gobierno. En Ucrania, una mujer llamada Eugenia Bosch fue la primera presidente del gobierno en 1917. En México y en el resto del mundo capitalista, las mujeres ni siquiera tuvieron derecho al voto sino hasta los años 50. Todavía no tenemos una presidenta, todavía no hay una rectora en la universidad, por ejemplo, en todos estos años, etcétera. En Rusia, el aborto, que significa el derecho a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, fue legalizado en 1920. En México todavía estamos en la lucha porque se legalice en general, y en el resto del mundo también esta lucha continúa y continúa. Pero fundamentalmente, más allá del acceso de unas cuantas mujeres a puestos de poder, lo que cambió fue el fondo mismo de la sociedad. El nuevo poder tenía el programa de integrar a las mujeres a la vida política, como socializando el trabajo de cuidado. ¿Qué significa esto? En los países capitalistas dejamos a las mujeres el trabajo de cuidado ¿de quién? De los ancianos, de los enfermos y de los niños, sobre todo. No es casual que aquí la gran mayoría somos hombres. ¿Dónde están sus compañeras? ¿Dónde están sus hermanas? ¿Dónde están sus parejas? Probablemente ayudando en el cuidado de otros ancianos, enfermos o niños. Es algo muy habitual en México. Si bien redistribuir los trabajos de cuidados
al interior del ámbito doméstico es muy importante, pues no es suficiente. ¿Por qué? Porque especialmente la clase trabajadora, muchas familias no están completas, entre comillas. El hombre no hay hombre, no hay marido, o el marido está trabajando jornadas muy largas, o bien en otro lugar, en otro estado o en otro país. Y decir que los hombres se deben hacer cargo a medias del trabajo doméstico, pues deja fuera a las mujeres trabajadoras. O sea, argumentar que emancipar a la mujer del trabajo doméstico simplemente es que los maridos al interior del hogar contribuyan más, no es suficiente para los hogares de trabajadores donde no hay tal marido. Las madres solteras, las esposas de trabajadores migrantes, las esposas de trabajadores que tienen que vivir lejos del hogar por sus trabajos, tienen el mismo derecho a emanciparse del trabajo doméstico que las casadas. Entonces no basta pues decir que simplemente hay que redistribuir. Es verdad, ¿no? Hay que redistribuir más igualitariamente al interior del ámbito doméstico, pero sobre todo los trabajos de cuidado no tienen por qué ser domésticos. ¿Qué significa esto? El trabajo de cuidar a los niños es mucho más racional, más fácil cuando se cuenta con una sociedad que pone guarderías de calidad, después escuelas de calidad, que en las escuelas hay comedores para los niños, hospitales de calidad y después asilos para ancianos de calidad. Cuando la sociedad pone a un profesional a cambiarle los pañales a los niños, las mujeres pueden interesarse en política, una parte del día al menos. Cambiarle los pañales, ahora diríamos, a los adultos mayores también, que también lo vamos cada vez más, conforme crece la expectativa de vida, se va haciendo necesario. Cuidar a los enfermos, educar a los niños. Y ese era el programa de la Revolución Rusa. Cambiar el orden material de la vida para que las mujeres pudieran participar en igualdad de circunstancias con los hombres. Estos son algunos de los resultados de la Revolución Rusa que fueron diferentes. Pero ¿por qué? ¿Cuáles fueron las causas de que esta revolución fuera tan diferente? Desde luego son muchas, pero una de esas causas es el partido que la dirigió. El partido llamado bolchevique, que era un partido no solo del gran partido marxista de Rusia. El partido bolchevique era el ala radical, era la mitad izquierda del Partido Socialista, del gran partido marxista de Rusia, que se llamaba el Partido Socialdemócrata Obrero de Rusia. Y era un partido que podemos ver cuán especial era en la cantidad de mujeres que había entre sus dirigentes. Por eso, para contar la historia del partido bolchevique, a mí me gusta siempre, tengo un libro que se llama La Rojería, que son esbozos biográficos de militantes de izquierda mexicana, pero a mí siempre me parece que es útil ver quién chingados eran estos bolcheviques, concretamente, dónde nacieron, cómo crecieron, cómo vivieron, cómo terminaron, etc. Y para elegir del universo de líderes bolcheviques, porque este fue un partido de masas y además con muchos cuadros, con muchos líderes, pensé que elegir a las mujeres sería una buena manera de contar la historia de este partido. Y fui descubriendo cosas. Ya sabía de algunas de estas cosas que iban a ser muy interesantes, pero fui descubriendo muchas más. Por ejemplo, el hecho de que el imperio ruso, el imperio de los zares, no era ruso. Rusia era uno de tantos países integrados a este vasto imperio, pero eran un montón de países que ahora son países independientes y que ya entonces tenían lenguas y culturas independientes, estaban integrados ahí. En Europa estaban letones, estonios, lituanos, polacos, ucranianos, bielorrusos y moldavos. En el sur estaba el Cáucaso, donde están los georgianos, los azeríes o azerbaiyanos y los armenios. En el este no solo están los actuales países como Kazajstán y Tayikistán, que estaban relativamente poco poblados, pero también era una sociedad, como todas las sociedades modernas, llena de migrantes. Rusia llega hasta el Océano Pacífico, llega de Europa hasta el Océano Pacífico, cubre todo el norte de Asia. Es un territorio vastísimo y colinda con Corea, y colinda con China, y colinda con Mongolia. Y desde luego había migrantes coreanos, chinos,
en Rusia. Y como todo partido popular, los bolcheviques organizaron a estas poblaciones. Y en todas ellas, desde los letones, los ucranianos, los judíos, que no tenían un territorio propio, pero eran una considerable población, hasta los coreanos, hubo cuadros bolcheviques y cuadros bolcheviques mujeres. Y de todas ellas fui encontrando historias que me permitieron aprender no solo de este partido, de esta gente, sino de la geografía. ¿Qué significa bien a bien? ¿Qué cosas son esto de los finlandeses? ¿Qué cosas son los letones? ¿Qué cosas son los armenios? ¿Qué cosas son los georgianos? ¿De dónde salieron estas culturas? Y en este curso, cada vez que tocaba a un cuadro bolchevique, trataba de explicar de dónde venía, de dónde estaba la ciudad, de dónde procedía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este curso ya he hablado como de 40, nada menos que de 40 líderes de primera fila del partido bolchevique, y ahora voy en una que se llama, la próxima de la que voy a hablar se llama Ksenia Egorova. Era un seudónimo, en realidad se llamaba Martaela Lepin y había nacido en Letonia, ahora es un país, pero entonces era parte del Imperio Ruso, con su propio idioma, y una historia muy curiosa, ¿no? Esos países del Báltico, del mar Báltico, en el norte, en el noreste de Europa, fueron cristianizados, fueron conquistados por los suecos y los daneses en la Edad Media, las llamadas cruzadas bálticas, que fueron los que les llevaron el cristianismo. Pero igual que aquí, allá los conquistadores que llegaron con el pretexto de cristianizar a los nativos, se quedaron y se convirtieron en la clase dominante de esos lugares. Entonces, los idiomas locales, el finlandés, el letón, el lituano, no se desarrollaron más que como lenguas marginales, y quien gobernaban eran las lenguas germánicas. Ahí, la clase dominante, los ricos, eran los nobles llamados bálticos o germanos. Cuando Rusia fue expandiéndose en tiempos de Catalina II, en el siglo XVIII, XIX, llegaron a estos países y decidieron dejar quieta la estructura social, la vieja estructura social, donde la nobleza germana, báltica, gobernaba y la mayoría de la gente hablaba idiomas locales campesinos sin siquiera prensa escrita, ¿no? De ahí nació, cerca de Riga, en un pueblo cerca de Riga, que es la capital de Letonia, nació esta mujer, Martaela Lepin, obrera. Conforme fui contando estas historias de las bolcheviques, las primeras eran intelectuales, casi siempre. Las que llegaron ya líderes adultas a la Revolución Rusa eran intelectuales, hijas de generales como Alejandra Kollontai, o por lo menos maestras como Nadezhda Krupskaya. Pero conforme fue pasando el tiempo y el partido bolchevique fue haciendo trabajo en la Rusia zarista entre los obreros, fueron apareciendo obreras entre sus cuadros. Y esta fue una de ellas, Martaela Lepin, que, como muchas otras, tuvo una historia de persecuciones, clandestinidad, tenía que moverse de una ciudad a otra, iba a dar la autocracia zarista creía que la mejor manera de reprimir el movimiento era mandar a los presos deportados a regiones periféricas, a la famosa Siberia. Siberia en realidad es, como se llama genéricamente, un territorio vastísimo que es toda la Rusia asiática casi, porque creían que lejos de las ciudades no iba a haber problema y los revolucionarios se iban a desalentar y se iban a olvidar sus causas. Y lo único que lograban era que los revolucionarios se conocían en las ciudades siberianas, en los pequeños puestos de deportación, aprendían más y se fugaban a veces y se volvían más y más decididos, más y más profesionales. Contar la vida privada de los dirigentes revolucionarios tiene un problema, ¿no? Que es que a veces nos da la impresión de que las revoluciones las hacen los líderes, las hacen los individuos identificables por nombre y apellido, cuando en realidad quien hace las revoluciones son las masas. Pero yo quise contar la vida privada de esta gente porque, siendo mujeres, su vida privada tiene algo de especial, y es quién cuidaba a los niños. En México hubo varias revoluciones. La Revolución Mexicana exigió la sangre, el sacrificio, el esfuerzo, la inteligencia, la creatividad, el talento de millones de mujeres, pero ninguna fue reconocida en el Congreso Constituyente de 1917, ni en la Convención Revolucionaria de 1914, ni una sola. O sea, estos grupos de hombres se sentaron a debatir cómo debía ser el futuro
cómo debía ser la educación, cómo debía ser la familia, sin que se les ocurriera consultar a una sola mujer. Imagínense qué absurdo. Entre otras cosas porque las mujeres no participaban en política en el mismo nivel porque tenían que atender, la sociedad les ponía la carga de atender a la familia. Entonces, estas mujeres, cuya historia cuento, revolucionarias rusas, me parece muy duro a veces contar la historia de sus hijos. ¿Quién los cuidaba cuando iban a Siberia? A veces se los llevaban con ellas. A veces otra mujer, normalmente su madre, o sea, la abuela de los niños, era quien le entraba al quite. Como ustedes se pueden... Es una historia que ustedes se pueden imaginar. ¿Qué pasaría si una joven mujer es arrestada y deportada a Siberia? Quien se hace cargo de los niños son las abuelas. Otras veces tenían que ir incluso a la cárcel. Los hijos y las hijas de estas mujeres bolcheviques tenían que pasar tiempo en la cárcel junto con sus madres. Otras veces las mujeres simplemente se desentendían de los hijos porque la revolución era más importante para ellas, igual que hacían muchos hombres, pero en el caso de las mujeres, por alguna razón, nos imaginamos más concreto qué significa ese sacrificio. Martaela Lepin adquirió en el exilio un pasaporte falso. Había otros camaradas exiliados y cuando ella decidió huir, le dijo a un camarada: oye, tu esposa, que se llama Evgenia o Eugenia, como es el apócope, el apodo de las Eugenias, pues se piensa quedar aquí, ¿no? No va a necesitar su pasaporte, ¿no? ¿Qué tal si me lo regalan para que yo lo use? Y a partir de ahí fue conocida como Xenia Egorova, que es un nombre ruso, no un nombre letón. Ella era letona, pero con ese nombre fue su carrera en adelante. Después fue a dar, entre todos sus exilios, fue a dar al barrio obrero de San Petersburgo, que se llama Vyborg, o el distrito de Vyborg, o Vyborski. Vyborg es otra ciudad distinta que San Petersburgo, pero en San Petersburgo hay uno de los barrios, se llama Vyborg, así como un barrio de la Ciudad de México se llama Roma, por ejemplo. O sea, es el nombre de una ciudad, pero es el nombre que le da, con el que se designa un barrio. Entonces el barrio de Vyborg, del norte de San Petersburgo, era, haga de cuenta, bueno, ni siquiera hay comparación, iba a decir como nuestro Ecatepec, pero ni siquiera, porque era donde estaban más concentradas tanto las fábricas como las viviendas de los obreros. Entonces era el núcleo del San Petersburgo obrero. Y Martaela Lepin, ya llamada Xenia Egorova, llegó a trabajar a una fábrica de San Petersburgo ya como militante bolchevique. Ahí la sorprendió la guerra mundial, en la que miles de, sobre todo campesinos, porque Rusia era un país mayoritariamente campesinos, fueron reclutados a la fuerza en el ejército y enviados a matar y a morir por una causa que al principio parecía muy razonable, que era simplemente pues, por la patria. ¿Qué más necesitan saber? Vayan a matar alemanes porque es por la madre Rusia. Ah, no, pues ya vamos. Y conforme fueron pasando los años y las derrotas y empezó el hambre a cundir en las ciudades, oigan, pero ¿por qué voy a ir a matar alemanes? No entiendo. Y esa guerra fue simplemente por los intereses imperiales contrapuestos de las distintas potencias. Era una guerra estúpida. Y quien obviamente más pagaba la guerra eran los pobres. Y dentro de los pobres, bueno, iba a decir, quienes más pagaban la guerra eran las mujeres. Bueno, no solo, también los hombres que iban a la guerra y morían en la guerra. Pero las mujeres no la pasaban bien tampoco. Mientras tanto había escasez de pan en las ciudades. Los hermanos, los hijos, los esposos, los padres morían cada día en el frente y en las ciudades empezaba a faltar el pan. Y así llegó el año de 1917 y llegó el 8 de marzo. Ya entonces, el 8 de marzo era para los socialistas, desde el año de 1910, la Internacional Socialista había decretado el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Y los socialistas rusos lo festejaban, como lo festejamos hasta la fecha, con mítines, con festejos, con conferencias. Pero el año de 1917, donde ya llevaban 3 años de guerra imperialista, sobre todo las obreras textiles del barrio de Vyborg, dijeron, bueno, muy bien la conferencia, pero además vamos a parar. Y las obreras textiles declararon la huelga, que rápidamente se extendió a toda la población obrera de San Petersburgo. Y entre las obreras textiles estaba Xenia Egorova, que tenía entonces como 20 y pico años y ya una vida de exilios, cárceles. O sea, todavía no llegaba a los 30 años y ya tenía una vida de veterana de la revolución. Y la nombraron
secretaria, o sea, presidenta del distrito del partido bolchevique del barrio de Viborg, del barrio obrero de San Petersburgo, que era un puesto muy importante. En febrero, esta revolución llamada de febrero, porque en Rusia hay 13, reinaba el calendario georgiano, perdón, juliano, que está para el siglo, es un calendario que se va separando conforme pasan los siglos, se va separando, y para el siglo XX ya llevaba 13 días de diferencia con respecto al calendario actual, que es el calendario gregoriano, que es el que usamos actualmente y que ya entonces se usaba en el resto del mundo. Entonces, el 8 de marzo todavía caía en febrero. Por eso, ese movimiento que empezó ahí se conoce como la Revolución de Febrero. Los obreros se sumaron a las obreras, obedecieron, poniéndose detrás de ellas, se sumaron a la huelga. Después la huelga se convirtió en una insurrección, se armaron barricadas, y después la guarnición, o sea, los soldados que estaban estacionados en la capital, tuvieron que decidir. Los mandaron a reprimir a los obreros y las obreras, y entonces tuvieron que decidir, ¿obedezco o no obedezco? Y después de 3 años de guerra, y después de la propaganda que hacían los obreros y sobre todo las obreras, los soldados dijeron, pues no obedezco, y me pongo del lado de los insurrectos. Y la guarnición de San Petersburgo, Petrogrado se llamaba en esos años, fíjense ustedes, los zares habían decretado que San Petersburgo era un nombre demasiado alemán, y como Alemania era el enemigo, le cambiaron el nombre a Petrogrado, que es la manera de decir la ciudad de San Pedro, pero en ruso. Gestos nacionalistas estúpidos, obviamente, ¿no? Los obreros y los bolcheviques en particular le decían simplemente Peter a la ciudad. Así como decir acá el chilango o a los de Chilpancingo que le dicen Chilpo, los bolcheviques le decían Peter. Ya llegué aquí a Peter. Entonces le siguieron llamando Peter. Entonces el zar, Nicolás II, mandó a llamar a sus generales para decirles, no, tienen que reprimir este movimiento de la capital. Y los generales dijeron, sí, su majestad. Y regresaron al rato y dice, su majestad, es que no respondemos de las tropas. Y eso fue el fin de la monarquía zarista. El zar tuvo que renunciar, abdicar, intentó abdicar en su hermano, intentó abdicar en su hijo, pero para entonces la revolución ya se había adueñado de la capital y de otras capitales, y sencillamente el zarismo se desplomó. Y entonces ocurrió que se formaron 2 gobiernos paralelos. Por un lado, el antiguo parlamento zarista, llamado Duma, dijo, no, pues aquí alguien tiene que tomar el gobierno y nosotros no se preocupen, ya llegamos, nos vamos a hacer cargo del gobierno. Y así se creó el llamado gobierno provisional. Pero al mismo tiempo, los obreros y las obreras en huelga y los soldados eligieron delegados para construir consejos o soviets de obreros y de obreras. Antes aún de tomar el poder, ya en estos soviets, los hombres y las mujeres tenían el mismo derecho a votar y a ser votados. Conforme iban llegando del exilio los líderes bolcheviques, a veces eran elegidos a los soviets. Por ejemplo, Alejandra Kollontai, a la que mencioné antes, había estado en el exilio durante años y llegó inmediatamente después de la caída del zarismo. La caída del zarismo la sorprendió en Noruega, que está cerca, entonces pudo regresar relativamente fácilmente a Rusia, y fueron, curiosamente, los soldados quienes la eligieron su diputada. Los soldados de una guarnición la oyeron hablar, era una oradora increíble, y como diputada eligieron a Alejandra Kollontai. Bueno, Zhenya Egorova era, como dijo, era la secretaria del comité del partido bolchevique de Viborg, del comité Viborsky. Y este comité era muy especial. Los bolcheviques al principio no eran la tendencia mayoritaria ni siquiera en los soviets. Los partidos socialistas más moderados, los mencheviques y los socialistas revolucionarios, tenían al principio la mayoría. Y mucho menos tenían los bolcheviques la mayoría en las instancias de sufragio universal, donde votaba la población sencillamente atomizada. Entonces ahí también dominaban en general los socialistas llamados conciliadores, los que querían quedar bien con el gobierno provisional capitalista. La única excepción fue el barrio de Viborg. Ahí los bolcheviques ganaron rápidamente incluso las elecciones a la alcaldía, las elecciones locales, y los bolcheviques se convirtieron en concejales. La esposa de Lenin es conocida como la esposa de Lenin porque Lenin es muy famoso, pero era una líder bolchevique
importantísima por mérito propio llamada Nadezhda Krupskaya. Ella fue elegida concejal del barrio de Vyborg en junio de 1917, muchos meses antes de la Revolución de Octubre. Era una líder bolchevique, encargada, maestra y apasionada de la educación sobre todo, y a ella le tocaba colaborar cotidianamente con Zhenya Egorova en el comité de Vyborg. Era tan famosa por su energía y su radicalismo, Zhenya Egorova, esta joven obrera, que le decían la Stenka Razin del Vyborg. Razin había sido un líder cosaco, un líder campesino del siglo XVII, casi legendario, casi como decir el Zapata de Rusia, pero de muchos siglos antes, más bien como decir hagan de cuenta, el Jacinto Canek de Rusia, ¿no? Más bien, y le decían la Stepan Razin de Vyborg. Hay una anécdota. En julio hubo una manifestación obrera para exigirle al gobierno provisional, mejor dicho, para exigirle al Soviet que tomara todo el poder y hiciera a un lado al gobierno provisional. Y después vino la manifestación, fue reprimida por las guarniciones de otros frentes, y vino una oleada de represión el mes de julio de 1917. Los bolcheviques tuvieron que esconderse, como fue el caso de Lenin, o bien cayeron presos, como fue Trotsky, Kamenev, la propia Alejandra Kollontai, que fueron presos en el mes de julio. En estas circunstancias de clandestinidad hay una anécdota en la que estaba Zhenya Egorova en el local de Vyborg. Es importante saber que los bolcheviques no eran famosos, habían vivido toda la vida en la clandestinidad y no hay fotos, no había fotos, no eran, sus líderes más famosos eran desconocidos físicamente. Y un hombre en estas circunstancias de clandestinidad se presentó, un bigotón se presentó y le dijo: permítame, camarada, voy a trabajar aquí. Y Zhenya Egorova le dijo: pues, perdóneme, pero yo no sé quién es usted y usted no pasa. No, sí, porque yo soy el editor del periódico y tengo que trabajar. No, yo a usted no lo conozco y usted no pasa, porque ¿cómo sé que usted no es policía? Y entonces hasta forcejearon. Y al rato llegaron otros camaradas que dijeron: pero camarada Egorova, ¿no sabe quién es él? Es Joseph Stalin, es el editor del Pravda. Y así, en ese momento, la historia pues simplemente fue chistosa, no pasó a mayores, pero ya veremos que después sí tuvo bastante... Bueno, no esa historia, pero después... esta anécdota cobra matices bastante más graves, ¿no? No les voy a contar la historia profesional de Zhenya Egorova. Después de la revolución, militó en muchas ciudades, militó en la guerra civil, como otros bolcheviques, militó en el movimiento obrero en particular. Y algo que me fui enterando al ver la historia de estas mujeres bolcheviques es que a veces la gente dice, o yo tenía la impresión de que Stalin en los años 30 había exterminado al partido bolchevique. Pero empieza a ver los nombres y dices, bueno, no, a la Krupskaya no la mató Stalin, a Kollontai no la mató Stalin, y hay muchas otras líderes, a Elena Stasova no la mató Stalin. Pues no parece que haya sido así tanto así como exterminó al partido bolchevique. Pero entonces uno se pone a ver las relaciones familiares, sus parejas, sus hermanos, sus conocidos, y no hay una sola de las 40 y tantas bolcheviques cuya vida estudié, cuya vida no haya sido destruida por las grandes purgas de los años 30, en el sentido de esposos, hermanos, exparejas en muchos casos. Los dos bolcheviques que habían sido parejas de Alejandra Kollontai, Alexander Shliapnikov y Pavel Divenko, los dos murieron en las grandes purgas, por poner casos, pero también muchas bolchevicas. En 1933, antes de que empezaran las grandes purgas, se conmemoró la primera vez que se había festejado el 8 de marzo en Rusia. Había sido en 1913 con las obreras de Petersburgo, y en 1933 se conmemoró los 20 años de aquella primera festejo. Y el Soviet decidió condecorar con la Orden de Lenin, que era la principal condecoración de esa época, a las principales dirigentes bolcheviques. Y una docena de líderes bolcheviques fueron condecoradas con esta orden, entre ellas Krupskaya, Kollontai y Zhenya Egorova. Pues bien, casi inmediatamente después se desataron las grandes purgas, y ahí sí, muchas de estas bolcheviques, incluidas estas condecoradas de 1933, fueron ejecutadas. Al menos 4 o 5 de ellas, entre ellas Bárbara Yakovleva y Zhenya Egorova,
fueron ejecutadas. En el caso de Zhenya Gorova, su ejecución tuvo lugar en el contexto de que durante las purgas a veces cundía la paranoia con ciertos grupos étnicos. Los letones, recordemos que Zhenya Gorova era letona, habían sido muy importantes en la revolución. Cuando el ejército ruso se desplomó en 1917, solo los tiradores, los rifleros letones se mantuvieron cohesionados y se pasaron íntegramente al ejército rojo. Durante la guerra civil, los letones, a pesar de ser un país muy pequeñito, con muy poca población, tuvieron un papel desproporcionadamente grande en el ejército rojo. Un letón, Joaquín Visetis, fue el primer comandante en jefe del ejército rojo, nada menos. Pues bien, en los años 30, Stalin se volvió contra estos viejos bolcheviques letones. Visetis, Versin. Bueno, en este curso cuento la historia detallada de varios de estos bolcheviques letones, pero uno de ellos era Zhenya Gorova, que fue arrestada, acusada de crímenes fantásticos, totalmente falsos, y ejecutada durante las grandes purgas. El estalinismo y las grandes purgas es una parte muy compleja de la historia que es tan fuerte que nos tienta a simplificar. O sea, los grandes crímenes, a fuerza queremos definiciones sencillas para poder lidiar con ellas. Y sin embargo, el estalinismo nos plantea una situación muy complicada. Una revolución social que no se revirtió durante las grandes purgas, cuyas conquistas sociales siguieron en pie en su gran mayoría, pero cuya dirección política tuvo que purgarse a sí misma, ejecutarse. Una pequeña minoría tuvo que ejecutar a la gran mayoría para poder mantener el poder político. Entonces es una situación contradictoria, donde las grandes conquistas sociales de la revolución se mantuvieron, pero un gran crimen contrarrevolucionario tuvo lugar por el mismo gobierno que mantuvo la revolución. Entonces es una situación en la que no podemos recurrir a simplificaciones. Todavía hay estalinistas que dicen que no es verdad que hubieron grandes purgas, que todos los muertos se lo merecían. En realidad, muy poco después de la muerte de Stalin, en 1953, ya en 1956, su sucesor, Nikita Khrushchev, empezó a hacer públicas hasta qué punto las grandes purgas no fueron contra los antiguos burgueses, no fueron contra los antiguos terratenientes, fueron dirigidos contra el pueblo ruso y contra su parte más activa, que era el viejo partido bolchevique. Fue un crimen espantoso de miles de muertos. Zhenya Gorova fue una de las muchísimas víctimas de las grandes purgas, que sin embargo fue reivindicada póstumamente en la época de Nikita Khrushchev, después del 20 Congreso de 1956, y por eso su historia se conoce. Hubo en la Rusia soviética se publicaron biografías de Zhenya Gorova, porque era una persona fabulosa, fantástica. La Stepan Ratskin de Vyborg, la dirigente de Vyborg, nada menos, de la Revolución Rusa, pues era una personaje maravillosa que había que contar su vida. Tristemente, otras bolcheviques que eran más radicales, Zhenya Gorova nunca fue una verdadera disidente. Las grandes purgas arrasaron parejo con disidentes y no disidentes, o mejor dicho, disidentes reales y supuestos. Pero otras que sí fueron disidentes, como la armenia Varsenika Kasparova, que fue trotskista, nunca fue integrada a la historia oficial rusa, nunca fue, ni siquiera ni mucho menos en la Rusia postsoviética, ¿no? La Rusia capitalista mucho menos iba a reivindicar a una bolchevique armenia como fue Varsenika Kasparova. Entonces, para mí fue un gran trabajo de investigación, fue para mí un gran descubrimiento. Tuve que recurrir a fuentes azerbaiyanas y armenias, casi siempre en contra de, en este caso, Varsenika Kasparova, para poder seguir sus pasos. Y eso que ella había sido la dirigente del trabajo femenino de la Internacional Comunista en Oriente. Y había sido una de las principales dirigentes del Ejército Rojo durante la Guerra Civil. Entonces, bueno, estos son algunos elementos. Simplemente esta charla es para anunciarles este curso en línea que se llama Las Bolcheviques, que tiene como 40 entradas biográficas. Hoy les conté la de Zhenya Gorova, que es la más reciente, pero hay muchas más que ustedes pueden consultar. Ya hay un libro, una primera versión de este trabajo, la hicimos libro en la Brigada para Leer en Libertad y ustedes pueden descargarlo gratuitamente en nuestra página de internet.
Y una versión quizá más elaborada está en camino para sacarla quizá el año próximo. No sé si alguien tenga preguntas, comentarios que hacer antes de el compañero para empezar. Pero es que no me lo voy a poder comer porque... Bueno, Sí. sí. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos los que nos oyen. ¿Qué opinas ahorita sobre el conflicto con Ucrania? Es mi pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, algo que yo, para empezar, yo quiero platicarles que algo que estudié bastante fue la historia de Ucrania, porque muchas de estas mujeres bolcheviques eran ucranianas. Ojo, más bien dicho, nacieron en Ucrania, porque sucede que lo que hoy llamamos Ucrania no existió como país independiente sino hasta el siglo XX. O sea, históricamente fue un lugar donde se dio una derivación de las lenguas eslavas, llamada antiguamente el ruteno, después el ucraniano, pero no existía un país independiente. Primero estuvo sometido al imperio polaco-lituano, después al imperio ruso, una parte y otra parte al imperio austrohúngaro, y nunca tuvo un país independiente. En el siglo XX, se empezaron a finales del siglo XIX, empezó a surgir un sentimiento nacional de que nosotros, los que hablamos ucraniano, deberíamos tener nuestro propio país. Y empezó a surgir un movimiento nacionalista ucraniano, y los bolcheviques defendían el derecho de las naciones a la autodeterminación. Decían, los pueblos que no hablan ruso deben decidir si quieren o no ser parte de Rusia. Sucede que en Ucrania fue poblada, era un país bastante despoblado y se pobló bajo dominio zarista por rusos en las grandes ciudades. La élite hablaba ruso, no ucraniano, y una fuerte población judía hablaba yiddish, tampoco hablaban ucraniano. Los ucranianos vivían en el campo. Entonces los bolcheviques, los marxistas, hacían trabajo en las ciudades, entre los obreros urbanos, que normalmente hablaban ruso, no ucraniano. Entonces, las principales líderes nacidas en Ucrania, bueno, por ejemplo, León Trotsky nació en lo que hoy es Ucrania, pero no era ucraniano, no hablaba el ucraniano, hablaba el yiddish y el de nacimiento y el ruso. Entonces es una situación muy compleja donde en un país hay gente que habla ucraniano y gente que habla ruso. Eso es como antecedente. Al llegar al poder en 1917, los bolcheviques dicen, nosotros decretamos el fin del imperio ruso, cada nación se va a poder autodeterminar libremente, y los ucranianos fueron una de estas naciones que se separó, y ahí nació la Ucrania independiente. Por eso, no sé si hayan oído, pero Putin, hablando mal de los comunistas, hablando mal de los bolcheviques, dijo, Ucrania es un invento de Lenin. O quería decir, Ucrania era parte del imperio ruso, que Putin añora, por el que Putin siente nostalgia, y fueron los malvados bolcheviques los que les permitieron a los ucranianos independizarse. Entonces yo, para empezar, sí creo en el derecho de los ucranianos a la autodeterminación. Pero eso no es todo el problema. Hoy en Ucrania, la OTAN, las potencias occidentales, han manipulado al gobierno local de Zelensky, que es un gobierno reaccionario y autoritario, tan reaccionario y autoritario como el del reaccionario y autoritario Putin de Rusia, para que desafiara a Rusia y llevara en su nombre una guerra estúpida en la que ninguno de los dos bandos tiene razón. En la Primera Guerra Mundial, los bolcheviques, es otra cosa que fui aprendiendo al estudiar este tema, no apoyaron a ninguno de los dos bandos. Decían, el enemigo de nosotros los rusos es el gobierno ruso, el enemigo de los alemanes es el gobierno alemán. Esta posición se llama derrotismo revolucionario. El mal menor es continuar la lucha de clases, levantarnos contra nuestro propio gobierno. Los soldados rusos deben voltear sus armas contra los oficiales rusos. Los soldados alemanes deben voltear sus armas contra los soldados alemanes. Yo creo que algo así es lo que un revolucionario debería hacer en la guerra actual. ¿Por qué? Sí defiendo el derecho de Ucrania a la sí creo que Ucrania tiene pleno derecho a ser un país independiente, a autodeterminarse, pero también creo que esta guerra en particular está siendo manipulada por la OTAN y otras potencias imperialistas occidentales. Si la OTAN y estas potencias imperialistas occidentales intervinieran directamente, yo creo que habría que estar contra ellas. En el momento actual, creo que no podemos estar a favor de ninguno de los dos bandos. Es mi opinión personal. El compañero acá. Si quieren pasar.
Dos cosas. Muy interesante tu plática de la historia de la Revolución Rusa, pero hablando sobre lo de Ucrania, yo quiero decir dos cosas. Está bien que Ucrania pertenecía a la Unión Soviética, como quiera que sea. Ucrania se independiza de la Unión Soviética y entra en la órbita de la OTAN. Entonces faltaba poco para que la OTAN colocara bombas atómicas y misiles y tanques ahí en la frontera con Rusia, con la Federación Rusa. Y eso a los rusos les pareció imposible, eso no lo podían permitir. Entonces Rusia cayó en la trampa que la OTAN le tendió, porque le invade y se puede hacer ahí una guerra mundial o una guerra como la guerra de Vietnam. El Vietnam para Rusia. Ahora yo quiero decir otra cosa. A mí esta situación de Ucrania y de Rusia me recuerda al estado de Texas, cuando Texas era estado mexicano, y se vuelve pro-norteamericano. Texas pide la ayuda de Estados Unidos para enfrentar a Santana. Santana va para allá, para Texas, hace la guerra a los tejanos, y como consecuencia de eso, de que Texas pide su independencia, Estados Unidos le declara la guerra a México, y México pierde la mitad de su territorio. Entonces yo encuentro que hay mucho parecido entre Ucrania y Texas del siglo XIX con México, pero en resumidas cuentas, los rusos cayeron en una trampa que la OTAN le tendió porque iban a poner bombas atómicas ahí, armar a Ucrania, que es, como dices tú, el gobierno muy conservador, y Rusia no podía permitir eso. Cayó en una trampa. Así es. Estoy de acuerdo con la caracterización de que cayó en una trampa el gobierno ruso, pero nada más querría hacer algunas precisiones, ¿no? La propaganda actual dice que la Unión Soviética era el imperio del mal. La Unión Soviética era un estado abiertamente multinacional, donde se hablaban todas las lenguas, donde todas las lenguas eran lenguas oficiales de las distintas repúblicas soviéticas rusas, ¿no? No era lo mismo que el viejo imperio ruso, a pesar de ciertas tergiversaciones chauvinistas rusas que sí, en efecto, tuvieron lugar bajo Stalin. Pero la idea central, por eso no se llama Rusia, no se llama Rusia soviética, se llama Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El plural es porque cada una, Ucrania era una república socialista soviética, Rusia era otra. Cuando cae la Unión Soviética en 1991, en el proceso de 1991, que duró un par de años en realidad, el Estado obrero que fue la Unión Soviética desapareció. Rusia es hoy un país capitalista, con un Estado burgués que defiende las relaciones de propiedad capitalistas. Eso no se nos debe olvidar, aunque a veces la propaganda occidental diga Putin es heredero de la malvada Unión Soviética. Es el mismo modo de producción en esta guerra, es el mismo modo de producción de los dos lados de las trincheras, ¿no? Los dos son gobiernos capitalistas con ambiciones nacionales, ¿no? Es muy interesante la comparación con Texas. Hay una diferencia pequeña. Es verdad que tiene muchos puntos en común, pero hay una diferencia pequeña pero profunda. Texas fue colonizada originalmente por mexicanos, pero mal colonizada, ¿no? Fue muy despoblada, o mejor dicho, por novohispanos, ¿no? Era muy despoblada. Colonos, en los primeros años del siglo XIX, colonos esclavistas del sur de Estados Unidos empezaron a colonizar Texas para añadir territorio al modo de producción esclavista que no existía ya en la Nueva España, por razones históricas, no por razones de mérito, sino simplemente por haber tenido una historia diferente. Entonces, la guerra de Texas se dio entre Vicente Guerrero abolió la esclavitud en México totalmente, sin puntos intermedios. Al llegar a la presidencia, Vicente Guerrero, que era afrodescendiente, abolió la esclavitud en México. Fue por razones de mantener su modo de producción esclavista que los colonos angloparlantes de Texas quisieron independizarse. De manera que no es por nacionalismo mexicano. O sea, a mí me da igual que hable. Yo quiero que la gente tenga el gobierno que le permita hablar su propia lengua. A mí me daría igual que hablaran inglés a que hablaran español mientras sean la mayoría, ¿no? Yo creo que el gobierno debe pertenecer a la mayoría y debe hablar la lengua que habla la mayoría en una población.
Pero en ese caso había una cuestión más, que era, le digo, la esclavitud. En el caso de Texas, a mí me parece un factor económico que no se cuenta, porque en la historia de México nos la cuentan, pues hablaban inglés y nosotros hablamos español, por lo tanto ellos son los malos y nosotros somos los buenos, porque nosotros somos nosotros. Y los gringos dicen, pues nosotros somos nosotros, y remember de Álamo, dicen ellos, nosotros éramos los buenos. Pues yo creo que en este caso, no siempre nosotros somos los buenos. En ese caso sí, porque aquellos eran esclavistas, pero en el caso actual de Ucrania, yo creo que no hay lado bueno. Si la Unión Soviética existiera, mucha gente, incluso en la izquierda, en los años finales, el último año de los años 70 y los años 80, vio que la Unión Soviética no debería intervenir en Afganistán, por ejemplo. El Partido Comunista Mexicano, por ejemplo, entre otros, se opusieron a la intervención soviética en Afganistán, diciendo que, bueno, es que Afganistán es otro país, tiene derecho a autogobernarse, pero la Unión Soviética, a pesar de su gobierno que yo llamaría burocrático, o sea, no democrático, sino burocrático, representaba una fuente de progreso en Afganistán. No era una intervención imperialista como la de los Estados Unidos en Vietnam, que mucha gente hizo la comparación. Yo ahí hubiera pensado que Rusia tenía, o mejor dicho, la Unión Soviética, era una fuente de progreso cuya intervención en Afganistán debió haber sido apoyada por todos los trabajadores y trabajadoras en todas partes del mundo. No creo lo mismo en Ucrania, porque en Ucrania es un gobierno capitalista, el de Putin, y muy autoritario, que se ve también en su posición abiertamente homófoba, entre otras problemas. Entonces, esa creo que es una diferencia. Suerte. ¿Alguien más tiene comentario, pregunta? Yuma. ¿Crees que existe, o si existe, en Rusia y en lo que fue la Unión Soviética, todavía este sueño bolchevique, esta idea bolchevique, y si subyace, estamos, no sé, imaginando, ¿qué crees que pasará con toda esta situación que de los abuelos por ahí debe de estar, ¿no? Creo que el peor crimen del estalinismo, que son muchos sus crímenes, el peor fue destruir la conciencia de clase del proletariado ruso y soviético. Durante décadas de tergiversaciones, a pesar de que se mantenía un altísimo nivel de vida en muchas cosas, la conciencia fue la parte más golpeada por el estalinismo, la conciencia y la organización del proletariado ruso y soviético. Entonces, por ejemplo, la oposición de izquierda, la corriente interior del Partido Comunista que quería mantener viva el legado de Lenin, fue exterminado en la Unión Soviética y solo sobrevivió en el exilio y en movimientos en la Cuarta Internacional que fundara Trotsky, que tenía secciones en otros países, no necesariamente en la Unión Soviética. Entonces, creo que lo que llamas el sueño bolchevique tiene dos lados. Por un lado, la realidad del capitalismo que nos impele, querrámoslo o no, a resistir y a luchar por sobrevivir. O sea, a organizarnos por mejores salarios, a organizarnos contra los embates neoliberales. Eso está vivo donde quiera que haya capitalismo y donde quiera que haya clase trabajadora, hay resistencia. Otra cosa es la tradición específica política del bolchevismo, que existen núcleos muy pequeñitos en muchos países, quizá en todos los países, pero que no es masivo. Sin embargo, creo que es la fusión de las dos cosas, esta tradición histórica, ideológica, que vive en núcleos muy pequeños, por un lado, y por el otro, las necesidades objetivas de la clase trabajadora de defenderse para sobrevivir, donde radica la esperanza. Como he dicho en otros lados, yo no soy necesariamente optimista, ¿no? Yo creo que el modo de producción capitalista que se basa en la producción a ciegas por la ganancia inmediatista nos está conduciendo a la extinción. Si no lo quitamos, nos vamos a extinguir o se va a desplomar la civilización en medio de un caos ecológico. Pero eso no significa que no vaya a pasar. Si no nos organizamos y lo tumbamos conscientemente, se va a desplomar inconscientemente y nos va a conducir a la barbarie. Yo creo que hacia allá vamos, pero depende de nosotros y nosotras
que no sea esto lo que ocurra. ¿Alguien más? Sí. Tengo dos preguntas, Oscarito. Y es la primera es, ¿crees que la Unión Soviética como tal pueda regresar? No sé, en una forma más nueva. Y la segunda es, tú en lo personal, evidentemente pues, fue una corrupción, barbarie, asesinatos, por lo que desapareció. Pero tú en lo personal, ¿por qué crees que la Unión Soviética como idea desapareció de plano? No, no era una idea, era un Estado. Eran unas fuerzas armadas muy grandes, ¿no? Que defendían unas ciertas relaciones de propiedad muy distintas de las que existen aquí y ahora. ¿Por qué cayó? Yo creo que lo que existió en la Unión Soviética, que fue un Estado de los trabajadores, debe empezar a construir el socialismo. ¿Qué entiendo yo por socialismo? Una sociedad, sí, más igualitaria, pero sobre todo más abundante que el capitalismo más abundante del mundo. O sea, un modo de producción más racional que por lo tanto sea mejor que incluso el imperialismo más abundante y productivo del mundo. Eso nunca llegó a ocurrir en la Unión Soviética. No, ningún país solo, ningún país aislado puede construir un modo de producción superior al del mundo imperialista al que existe hoy, ¿no? Creo que el proyecto socialista es necesariamente no solo internacional, sino en última instancia mundial, o no puede existir. Es una distorsión creer que el socialismo es una alternativa al capitalismo. Tiene que ser la superación del capitalismo. En la Unión Soviética y en los otros, en China, en Cuba, que todavía existen estados obreros con modos de producción colectivizados, tampoco hay un modo de producción más abundante y productivo que el imperialismo. No nos neguemos, jamás ha habido en ningún país eso, que es lo que yo llamo socialismo. Es el primer paso, ¿no? Derrocar a los gobiernos capitalistas, como hicieron en esos países, es el primer paso. Pero si no ocurre a nivel internacional, ese primer paso es perfectamente reversible. Y es lo que ocurrió en la Unión Soviética. Yo no creo que necesariamente Rusia sea hoy la vanguardia de la revolución mundial, ¿no? Pero creo que el sistema de consejos obreros, hay mucho que aprender de él. O sea, es soviets, una república soviética. Decía al principio, ¿creo que va a ocurrir? No. Pero es la única alternativa al gobierno, a la democracia capitalista, que es la democracia de los trabajadores y las trabajadoras permanentemente organizados. Eso es valiosísimo y es la única otra forma de gobierno alternativa a la democracia capitalista, en mi opinión. ¿Alguien más tiene? Sí, el compañero ahí atrás. Francamente, yo tenía mucha esperanza en que Gorbachev renovara la Unión Soviética, porque yo creo que estaba claro que el sistema estaba anquilosado y le faltaba renovación. Pero también hay que tomar en cuenta que hubo elecciones en Rusia y no ganó Gorbachev, que era quien realmente proponía la renovación de la Unión Soviética. Ganó un conservador que era Boris Yeltsin en las elecciones en Rusia, y de ahí no han podido salir de esa situación. En resumidas cuentas, sí, yo creía en Gorbachev. Lo que hubo detrás de la caída de la Unión Soviética, en última instancia, fue que la clase obrera soviética no se defendió. O sea, no participó ni de un lado ni del otro. No se defendió. Dejaron que se privatizaran. Ahora sí que lo que pasó en México es nada comparado con el nivel de privatizaciones que hubo ahí en esos primeros años, el ascenso de una oligarquía de la nada. O sea, bueno, hijos de burócratas que a su vez eran nietos de obreros, de la noche a la mañana se convirtieron en millonarios, una nueva clase oligárquica. Y la clase obrera, que era quien debió haberse resistido, no se resistió. Décadas de tergiversaciones ideológicas permitieron ese resultado, ¿no? Las elecciones no necesariamente representan lo que es la opción más avanzada de una sociedad, ¿no? Precisamente la destrucción de la conciencia de los trabajadores pues prepara que las elecciones las ganen un año unos malos y el año siguiente otros peores. En Hungría hoy gobierna un partido fascista, abiertamente fascista, ganando elecciones. Y así, pues es muy triste ese resultado, pero creo que yo
Bueno, insisto en algunas cosas, ¿no? El partido de Lenin tenía una idea que era convertirse en el tribuno del pueblo. ¿Qué significa el tribuno del pueblo? Decía Lenin en una obra que se llama El qué hacer, de 1902, que el Partido de los Trabajadores no debería aspirar a ser simplemente el partido de la clase obrera organizada, sino de todo el pueblo oprimido por el capitalismo. ¿Quién? Las mujeres, de manera muy principal. ¿Quién? Los campesinos y las campesinas. ¿Quién? Las naciones oprimidas. A los judíos no se les permitía hablar yiddish, a los armenios no se les permitía hablar armenio, a los georgianos no se les permitía hablar georgiano, y desde luego a las mujeres no se les daba ni licencias de maternidad, no se diga aborto, no se diga derecho al voto. Bueno, nadie tenía derecho al voto, en eso estaban igualmente privadas de derechos políticos junto con los hombres, pero digamos estaban atrasadísimos y el partido bolchevique defendió a todos estos pueblos, ¿no? Si no asumimos algo parecido, o sea, yo no soy, no sé, indígena, pero tengo que defender a los indígenas si quiero ser revolucionario. Yo no soy mujer, pero si no aprendo a ponerme en los zapatos de alguien a quien la sociedad le niega el derecho a determinar su propio cuerpo, nunca voy a poder ser revolucionario. Si, etcétera, es un largo etcétera, ¿no? Es una cosa. El partido bolchevique era internacionalista, no creía que Rusia debiera ser una gran potencia. No creía que Rusia debería ser... Paradójicamente logró convertir a Rusia en una gran potencia porque fue el único país que hizo una revolución. Pero no era su idea. Querían que Rusia fuera el primero de muchos países que hiciera una revolución y que recibiera la ayuda de la Alemania revolucionaria, de la Inglaterra revolucionaria, de los Estados Unidos revolucionarios. Por desgracia eso no ocurrió y Rusia quedó sola como la única potencia roja. Pero la idea de los bolcheviques era que Rusia fuera solo el eslabón más débil de la cadena imperialista. ¿Qué pasa cuando se rompe el eslabón más débil de una cadena? Se rompe toda la cadena. Ellos creían que eso iba a pasar, que una revolución iba a ser mundial y eso iba a pasar, ¿no? Rechazar el nacionalismo, la idea de que a mí me conviene que gane la burguesía mexicana simplemente porque es mexicana, es uno de los puntos básicos del bolchevismo. Otro era el carácter proletario. No eran un partido de toda la ciudadanía, atomizada, abstracta, sino en particular de la clase obrera, abiertamente. Defendían a todos los oprimidos de la sociedad capitalista, pero creían que el sujeto que iba a lograr hacer realidad esa defensa eran los trabajadores y las trabajadoras. Los obreros y las obreras, como Zhenya Egorova. O sea, no era una invención, realmente era un partido de obreros y de obreras. Y tres eran revolucionarios. ¿Qué significaba revolucionarios? Que no aceptaban las instituciones del enemigo. Lenin escribió en 1917 un libro que se llama El Estado y la Revolución, en donde decía: los obreros no podremos nunca usar las instituciones del Estado capitalista. Tenemos que destruir el Estado capitalista y reemplazarlo con un Estado de los y las trabajadores. Le llamaron anarquista por eso, paradójicamente, porque el anarquismo es la negación de que se necesite un Estado de los trabajadores. Pero si eso es anarquismo, pues a mí apúntenme, porque eso es lo que hicieron y lo que creo que tenían razón en hacer. Sí, adelante. Y ya con esto terminamos. Tuve la suerte de estar en el antes y en el después de la Unión Soviética, y algo que me llamó mucho la atención fue la cuestión religiosa. No sé si en este conflicto Ucrania-Rusia, pero ha influido demasiado, creo yo. Rusia era un país muy religioso, tenía muchas religiones, así como tenía muchas naciones. Más bien dicho, los rusos de Rusia, en general, en la medida que son religiosos, son ortodoxos rusos, esta versión del cristianismo específica de ellos, que es la ortodoxia rusa. Pero el imperio ruso tenía musulmanes, tenía judíos, tenía católicos, tenía protestantes, pero desde luego el Estado ruso protegía solo a la iglesia ortodoxa rusa y oprimía a todas las demás religiones. Había disidencias dentro de los nuevos creyentes, muy interesantes disidencias, a veces muy igualitarias en Rusia, que eran salvajemente reprimidas. El escritor León Tolstoy era un cristiano no ortodoxo, o sea, no obediente a las pautas del zarismo, pero que defendía a muchos otros cristianos que eran perseguidos.
Los bolcheviques eran marxistas y por lo tanto ateos, pero creían en el derecho de la gente, creían que el Estado debía ser laico, o sea, que la gente debería, como decía el compañero, que la gente debería la religión debía ser un asunto privado en la que el Estado no tenía que meterse. Eso no significa que fueran indiferentes, así como creían en Darwin, así como creían en las leyes de Newton, pues les interesaba la educación científica, eran ateos, eran materialistas, pero creían que la gente tenía sus derechos religiosos. El estalinismo dio bandazos de regresar a un apoyo a la Iglesia Ortodoxa rusa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, a prohibir las religiones. Ambas cosas están mal, en mi opinión. Y después, con la caída de la Unión Soviética, la Rusia capitalista ya abrazó totalmente todos los valores atrasados de la religión. O sea, el machismo, la homofobia, los popes ortodoxos eran los que les dijeran a las mujeres tenían que ir a su casa, Dios dijo que está en la Biblia, que las mujeres... No sé si está en la Biblia o no soy un experto, pero ciertamente eso es lo que decían estos tipos. En el nombre de la religión condenan la homosexualidad, en el nombre de la religión condenan las otras religiones, dicen que los islámicos son salvajes porque no creen en nuestro Dios, creen en el de ellos que es malo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo en el derecho de toda la gente a profesar su religión en privado. No creo que el Estado deba apoyar ninguna religión y creo que el Estado debe, como decía el compañero, con toda razón, dar una educación laica, científica y gratuita. Eso lo hicieron los bolcheviques en gran medida y las bolcheviques, como Nadezhda Krupskaya, que fue en los hechos la dirigente del Comisariado del Pueblo de Educación, que se encargó de hacer estas cosas. Creo que actualmente no debemos... Sin embargo, creo que actualmente no debemos ver por arriba del hombro, ver despreciativamente a los que profesan religiones, por más que estemos en contra o más que disintamos, porque la religión, sobre todo para los jodidos, es el único espacio con corazón y con espíritu en un mundo sin corazón y sin espíritu. Es la aspirina en este mundo de dolor. O sea, no cura el cáncer, pero te quita un poquito el dolor. Entonces, en este mundo tan desesperanzado, es natural que la gente busque una esperanza, aunque sea ilusoria. Creo que esta esperanza es ilusoria, creo que debemos discutirla, pero la lucha verdadera no es regañar a la gente y ser superiores, sino luchar por una esperanza real, no ilusoria. Muchas gracias, aquí terminamos. Mañana...